Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En el Medio. Hoy vamos a tener un En el Medio deportivo, porque vamos a tener con nosotros el honor de contar con Lino Connell, una gloria deportiva de nuestro estado y de nuestro país, incluso a nivel suramericano y mundial. Lino, bienvenido, el saludo ahora con lo del coronavirus. Bienvenido, Lino. Antes de comenzar la conversación con Lino, vamos a ver pasajes de su vida. Lino es un hombre que tiene muchísimas cosas que contar de la historia deportiva, no solamente de él, sino de nuestra región y del país. Vamos a conversar con él sobre esos temas, pero antes vamos a compartir con ustedes la pregunta de la semana. Así que adelante nuestro espacio en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Y la pregunta de esta semana tiene que ver con nuestro invitado. Hay un gimnasio en la ciudad de Maracaibo que lleva el nombre de Lino Connell, Gimnasio Lino Connell. La pregunta es, ¿dónde está ubicado ese gimnasio Lino Connell? Quizás muchos de ustedes no lo sepan. Hoy vamos a dar esa respuesta al final del programa. Lino no puede decir nada todavía, por supuesto. El gimnasio lleva el nombre de Lino en honor a lo que es su trayectoria deportiva, no solamente deportiva, sino también en el ámbito de la academia, como profesor de la Universidad del Zulia. Comencemos entonces. La pregunta de la semana llegó a ustedes con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, la Gobernación del Estado Zulia y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Lino, hermano, de verdad para mí un placer, un honor tenerte acá. Queremos de verdad expresarte todo lo que significa eso. Hace mucho tiempo te había comentado que te quería invitar al programa y al fin logramos que Lino estuviera con nosotros. Lino Connell, además de ser una gloria de no solo un deporte, de muchos deportes, mucha gente lo recuerda por el voleibol, porque Lino efectivamente ese fue su deporte más de mayor, al que le dedicó más tiempo y mayor energía. Estuvo en mundiales, etcétera, etcétera. Queremos hacer una pequeña reseña, vamos a mostrársela en pantalla ahorita, una pequeña reseña muy pequeña, un resumen apenas de lo que es Lino como participante en la selección de Venezuela. Estuvo en campeonatos mundiales en Brasil y Bulgaria. Si me falta alguno, Lino, lo agregáis. En los Panamericanos, en los Juegos Panamericanos, estuvo en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá y en Colombia, en Cali. También en los Centroamericanos y del Caribe participó en los que se realizaron en Caracas, en Jamaica, en Puerto Rico y en Panamá. Y en los Juegos Sudamericanos estuvo en Brasil, Chile y Argentina, así como en los Juegos Bolivarianos que se desarrollaron aquí en Maracaibo y en Ecuador. Sí, el último suramericano fue en Caracas. Ahí nos falta el de Caracas, ¿verdad? De Caracas. Perfecto, ahorita comentamos eso también. Además de eso, Lino como participante por el Estado Zulia, como representante del Estado Zulia, estuvo en voleibol por 19 años, se dice rápido, 19 años. 14 en baloncesto, me corregí después, Lino, si me falta alguna información allí. Sí. En béisbol AA, fíjense ustedes, también en béisbol Lino fue una luminaria sin lugar a dudas. Fue integrante del primer equipo que obtuvo el título nacional para el Estado Zulia en la ciudad de Maracay en el año 1966. Y además de eso participó en los Juegos Deportivos Nacionales de Adultos en Caracas y Barcelona, sin contar con otros más que vamos a ir agregando acá, porque la trayectoria de Lino y la hoja de servicio de Lino es demasiado amplia. Lino, hermano, de verdad, un placer tenerte acá con nosotros en el programa En el Medio. Bueno, sí, Javier, muchas gracias por esta invitación y en verdad teníamos de hace tiempo esta amenaza de venir a tu programa y hablar un poco de lo que ha sido mi trayectoria como deportista y como entrenador, como dirigente, en todas las fases, porque uno siempre comienza como atleta y después culmina ya a última hora, termina como dirigente. En toda esa fase, bueno, tuve la dicha de haberlo hecho bien, tanto como atleta, como dirigente y como técnico. Logré muchas victorias, más que todo en el voleibol, con el Estado Zulia y con la universidad. Exacto. Y bueno, todo lo que ha sido como docente universitario, como docente de educación secundaria, porque también tuve 31 años como
docente con el Ministerio de Educación. Y bueno, tantas personas que han pasado por mis manos en el deporte a nivel de escolaridad y a nivel ahora de la universidad, porque yo ingresé en la universidad en el 61. Imagínense, sacamos la cuenta, el año que viene cumplo 60 años todavía en la universidad. Casi nada. 60 años cumplo el año que viene. Ingresé en el 61 cuando era rector Borja Romero. Antonio Borja Romero. Una parroquia hoy lleva su nombre, por cierto. Exacto, y el gimnasio donde estamos dando clase ahorita se llama Antonio Borja Romero. Correcto. Nos tuvimos incluso la oportunidad de jugar, Lino. Yo además he tenido el honor, tengo que decirlo, no puedo pelar ese boche. Sí. De haber jugado también con Lino, jugué con Lino en el equipo de basquetbol de APUS en una ocasión. Pero además de eso, softball, el equipo que quedó campeón de los Juegos Nacionales para profesores jubilados. Lino, imagínense el ejemplo que significa Lino, tener a Lino en el dogado, tener a Lino en el campo de juego, impresionante. Lo que nunca jugué con Lino fue voleibol, porque voleibol sí. Pero además Lino tiene la particularidad, vamos a comentar eso de una vez, Lino, que también boxeó. Lino fue boxeador, imagínense ustedes la cantidad de deportes en los que ha participado. Háblanos de esa etapa, Lino. Sí, supiera que como yo estaba apenas estudiando sexto grado, ya para ingresar al Liceo Barana en primer año, por la casa hay un centro deportivo de boxeo. Ajá. Se llamaba Gimnasio Tamara. Yo no boxeo en Tamara, pero sí en el Denia, en Valle Frío, había un centro que se llamaba Centro Todi y Denia, del Todi. Y allí, bueno, había un entrenador de boxeo por allí cerca de la casa, que vivía por la casa y me dijo que boxeara, y empecé a boxear escondido de mi mamá. Me imagino. A mamá no le gustaba que yo boxeara. Hice 5 peleas en el centro. 5 peleas. 5 peleas y las gané todas, inclusive las que te estaban ahorita enseñando. Ahora vamos a mostrar esa foto. ¿Ah? La mostramos de una vez, Sí, Lino. Vamos a mostrar la foto de cuando boxeé, Que me dijeron también que boxeaste con Ramoncito Arias. Bueno, después que que quedé campeón en el torneo, entonces hubo una exhibición entre Ramoncito Arias, que era el campeón nacional, regional, y yo era el campeón interno del centro, pues. Y entonces se hizo Se traspapeló la foto, Lino. Sí, si no la buscamos dentro de un rato y la mostramos. Bueno, mientras tanto seguimos conversando. Me gustaría también mostrar, vamos a mostrar algunas de las fotos que Lino tenemos allí en digital para que compartamos con todos ustedes. Ajá. La anterior es esa, por favor. Vamos a buscar la anterior. Hay una que de hecho, Venezuela se desplaza al Mundial de Voleibol. Ajá. Lino, participaste en 2 mundiales de voleibol, ¿verdad? En 2 mundiales de voleibol, en el 60, en Brasil, que logramos el 10º lugar en esa fecha. Y después en el 70, en Bulgaria. Bulgaria sí quedamos en el puesto 22, que fuimos nos clasificamos entre los primeros 10 y entonces tuvimos que jugar del 10 hacia adelante y eran 24 equipos. Pero 10 equipos llegaron en el 10º lugar en voleibol, en un mundial. En un mundial. Era una tremenda la mejor actuación labor para Venezuela. La mejor actuación que ha tenido Venezuela a nivel mundial, en campeonatos mundiales, fue ese 10º lugar. Aunque después en el 70 quedamos en el puesto 22. 22. Sí. Vamos a mostrar esta foto ahora en pantalla. Aquí está un afiche que nos trajo Lino de esta foto. Quiero que ustedes la vean ahora completa. En la que Lino está así. Aquí. ¿Cómo la muestro? ¿Así? Ajá, por la luz. Perfecto. Allí Lino, hay 2 características. Primero, Lino con lentes. Él siempre jugó voleibol con lentes. Sí. Se caracterizaba por eso, por jugar con sus anteojos allí. Ahí está mateando un tremendo mate. No era tu especialidad el remate, pero sí lo hacías también, ¿verdad, Lino? No, es que en esa época yo era armador, pero era rematador. También rematador. Sí, cuando yo entraba a la red, remataba, y cuando llegaba a la posición atrás era armador. Antes jugábamos un 4-2, 4 atacantes y 2 levantadores. Antes era menos especializado, digamos así, las posiciones, como ahora sí es distinto. Lino, ¿quién está allí? ¿Quién está recibiendo ese remate allí? Nada menos que Papá Carrillo. José Joaquín Carrillo, uno de los mejores jugadores de la época, participó en unos juegos en el 38. En el año 38. En 38 jugó Papá Carrillo. Papá Carrillo. Que ahorita hay un gimnasio que lleva su nombre allá en el estado Miranda. Estos son aquí está. Vamos a ver. Fíjense esto. Esta es la etapa del boxeo, Lino. Miren cuando gané la faja. Cuando ganó la faja. Esto es un recorte de panorama, ¿verdad? Sí, de panorama. Dice Lino Connell ganó la faja mínimo del centro Denia, que lo acaba de mencionar, que es el centro donde él peleaba.
derrotó de manera fácil al asustado Nelson Montero. Lo asustó Lino con esos golpes que le daba. Sí, sí, sí. Fíjense ustedes, y esta otra, también del boxeo. Eso fue antes de la final, una de las peleas de las 5 que hice. De las 5 que hiciste en aquel momento. Y esta otra también, dice Lino Connell y Germán Mateus, en pega estelar de la contienda Denia. Lino Connell también en el boxeo y se enfrentó a Ramoncito Arias, una gloria del deporte venezolano. Ramoncito incluso peleó una vez por el campeonato mundial, ¿no? Si no sí. Ramoncito peleó con Pascual Pérez. Con Pascual Pérez. Exacto. Sí, fue una exhibición que hicimos ahí mismo en el Denia, hicimos la exhibición. Ya la experiencia de Ramón en esa época ya era muy superior a la mía. Yo estaba apenas había hecho esas peleas internamente y no tenía la experiencia. Claro, pero como era una exhibición, en las exhibiciones siempre hubo un momento en que me daba un buen golpe y él paraba porque sabía que era más que todo una exhibición, no era para noquear ni nada. Exacto. Pero después de esa exhibición, mamá no quiso que siguiera en el boxeo y hasta ahí llegó hasta ahí llegué en el boxeo. Pero continuó el voleibol, continuó el basquetbol, continuó el béisbol. Todo. Tuve, como decía, tuve 18 años en el béisbol AA. Tengo un récord que lo leí por ahí, que lo tenías allí, que empujé 7 carreras y 3 honrones. En el Alejandro Borges. Y anoté 5 en el Alejandro Borges. Ese año fuimos a los Juegos, al Campeonato Nacional y quedamos campeones nacionales en Maracay. Por primera vez Zulia quedaba campeón en béisbol. Lo logró. Sí, ese fue uno de mis mejores años en el béisbol. Y la gente se preguntaba cómo hacía para estar en la selección de Venezuela, para estar en el béisbol, para estar en el baloncesto. También leí por allí que fui a 2 Juegos Nacionales en voleibol y en baloncesto, en Juegos Nacionales. Uno en Caracas y otro en Anzoátegui. Pero, no sé, serían las mismas condiciones que podía estar en la semana. Un día jugaba básquet, un día jugaba voleibol, un día jugaba béisbol. Y me mantuve por mucho tiempo. En todas esas disciplinas, ¿no? Sí. Aunque y después se agregó el softball. Entonces eran 4 disciplinas que practicaba constantemente. Pasión por el deporte. Y así. Eso es un gusanito, ¿verdad? O sea, es una cosa un gusano. Uno no puede hacer otra cosa que jugar. Y yo le debo mucho a esto del deporte, porque inclusive hasta más adelante podemos hablar sobre el accidente donde perdí mi familia y me ayudó mucho el deporte a superar esa etapa tan fuerte que tuve en esa época. Vamos a hablar sobre eso también, Lino. Nos toca hacer la primera pausa del programa. Vamos a hacerla en este momento, pero les voy a pedir que no se vayan a ir muy lejos. Vamos a continuar hablando con esta gloria del deporte venezolano que es Lino Connell. No nos va a alcanzar el programa para ver todos los reconocimientos que Lino ha venido recibiendo, ni todas las actividades deportivas que ha venido realizando, pero vamos a hacer un intento de síntesis para que usted lo reciba. Pero además de eso, vamos a hablar también de esa etapa, esa para el final, Vamos a hablar también de esa etapa triste que le tocó vivir a Lino Connell en el accidente aéreo, en aquel famoso accidente aéreo. Ya vamos a conversar sobre eso. Pero le vamos a pedir que no se vayan a ir muy lejos, porque vamos a continuar con muchísimo más de En el Medio hoy, con Lino Connell, gloria del deporte de Venezuela y ejemplo para cualquier deportista de cualquier edad en nuestro país. Ya volvemos. Sí.